Hola muchachos, buenas tardes a todos, espero que todos se encuentren muy bien. Este es el segundo video que trata sobre la nomenclatura de compuestos orgánicos. Aquí vamos a revisar otros compuestos además de los hidruros, hidrácidos y sales binarias que ya vimos en la lectura anterior. El oxígeno ya les comenté que se puede combinar con cualquier elemento de la tabla periódica excepto con los elementos de la familia 8. Acuérdense que la familia 8 son elementos de los gases nobles y esos elementos no se combinan porque están completos en sus niveles energéticos. Entonces, ya vimos qué pasa cuando se combinan con los metales. ¿Qué pasa ahora cuando se combina el oxígeno con los no metales? Se forman otro tipo de óxidos. Estos son los óxidos no metálicos y que también les llamamos anhídridos. ¿Qué es lo que ocurre con estos óxidos no metálicos? Fíjense cómo aquí en el ejemplo tenemos dos moléculas de cloro 2 porque son diatómicos, ¿no? Igual que el oxígeno, son dos átomos en esa molécula. Aquí están los cloros, aquí están los oxígenos. Cuando se combinan, el que quedó aquí como rojito es el oxígeno y los que quedaron aquí en grisecito fueron los cloros. Aquí vemos que es un oxígeno y dos cloros corresponde a esta fórmula, pero estamos viendo que se están formando dos moléculas de este compuesto, por eso escribimos este 2 grandote aquí. En este caso, este compuesto se llama anhídrido hipocloroso. En este tipo de compuestos necesitamos tomar en cuenta que, por ejemplo, elementos como el cloro es electronegativo, sí, pero es menos electronegativo que el oxígeno. Entonces, en estos casos, el oxígeno puede comportarse como el anión, quitándole los electrones al cloro. Entonces, si se acuerdan ustedes de la configuración electrónica de los halógenos, estos pueden llegar a tener valencias, normalmente son uno menos cuando se combinan con metales, pero si se enfrentan a elementos más electronegativos que ellos, como el oxígeno, pueden perder 1, 3, 5 o 7 electrones, por eso tienen valencia más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces, todas esas combinaciones de cloro pueden existir con el oxígeno y entonces tenemos que tener un nombre, una nomenclatura para cada una de esas variantes para así poder con el nombre saber qué variante de cloro estamos utilizando. Cuando ocupamos elementos de otras familias que tienen una valencia o dos, la terminación, por ejemplo, con el boro de la familia 3A, acuérdense, aquí lo vemos como sus 3 electrones, el 3 más está escrito aquí junto al oxígeno, la valencia del oxígeno está cruzada, aquí está el 2, y como nada más tiene una valencia, la terminación va a ser ico. ¿Cómo es el nombre de este tipo de compuestos? Podríamos decir que es óxido de boro, nada más, o anhídrido bórico. La terminación ico viene de que solamente tiene una valencia y se usa la nomenclatura como si fuera la valencia más grande, ¿no? Tenemos al anhídrido carbónico, al dióxido de carbono. Esa es otra forma como podemos nombrar este tipo de compuestos, es decir, el número de oxígenos que hay, dióxido, trióxido, tetraóxido, pentaóxido, hexaóxido y así, dependiendo del número de oxígenos que tenga, de y el número y el nombre del otro elemento, ¿no? En el caso, por ejemplo, del nitrógeno, el nitrógeno puede tener estas 3 valencias, más 1, más 3 y más 5. Fíjense cómo está escrito aquí el 5 acá, cruzado con el 2, el 3 acá, cruzado con el 2, el 1 acá, que no se escribe, y cruzado con el 2. Como son estas 3 valencias, va a tener diferentes terminaciones. Podríamos llamarle óxido de nitrógeno 5 con número romano, óxido de nitrógeno 3 con número romano o óxido de nitrógeno 1 con número romano. La otra nomenclatura es utilizar el nombre anhídrido y en este caso, aquí la valencia más grande termina con ico. Valencia, digamos, de en medio o chica, oso,
y la valencia más chiquita, tenemos que ponerle el prefijo hipo y la terminación oso. Entonces, este es hipo, nitroso, nitroso, nítrico, conforme va aumentando el número de valencias. Aquí vemos cómo la nomenclatura stock ocupa los números romanos. Hay todas estas variantes para el nitrógeno con el oxígeno, de la 1 a la 5. Podemos ocupar esta nomenclatura diciendo que es un monóxido, un dióxido, un pentaóxido, un heptóxido y así, dependiendo del número de carbonos. Y para el caso de los elementos de la familia de los halógenos, de la familia 7, que son los que tienen más número de valencias, ocupamos las terminaciones hipo-oso para la más chiquita, luego la oso para la chiquita, la ico para la grande y la per-ico para la mucho más grande. Entonces aquí el de 4 valencias, aquí lo podemos ver en el caso de los halógenos. Tenemos el anhídrido hipoyodoso, donde el yodo tiene una valencia 1 más. El anhídrido yodoso, donde el yodo tiene una valencia, aquí lo vemos en el oxígeno, tiene la valencia 3 más. El anhídrido yódico, donde el yodo tiene una valencia 5 más. Y el anhídrido per-yódico, cuando tiene una valencia de 7 más, quiere decir que le está cediendo 7 electrones al oxígeno. Los otros elementos de la familia 7, pues tenemos al periódico, perfluórico, perclórico y así. Se van con todos los elementos de esta familia en su valencia más grande, que es la 7 más. Aquí vemos más ejemplos de los anhídridos y de la nomenclatura. Y ahora es importante conocer bien los nombres de los anhídridos porque a partir de ellos se pueden sintetizar los oxiácidos. Ya vimos un tipo de ácidos que eran los hidrácidos, ¿no? HCl, HF, HS, H2S y así, que es hidrógeno más un no metal, ¿no? El que sea, y la terminación es hídrico. Tenemos este otro tipo de óxidos que ya son compuestos que tienen 3 elementos. ¿Cuáles son los elementos que siempre vamos a encontrar en los oxiácidos? El hidrógeno y el oxígeno. Y el que varía, pues es el que aquí aparece como X, que es el no metal, que va a formar el oxiácido. ¿Cuál no metal? Pues el que viene de un óxido no metálico. Estos, cuando les echamos agua, los ponemos a reaccionar con agua, nos van a formar los oxiácidos. Acuérdense que, ¿qué pasaba con los óxidos metálicos? Cuando le agregábamos agua, se formaban hidróxidos. Y los óxidos no metálicos, cuando le agregamos agua, se van a formar en ácidos, el extremo, ¿no? Unos ácidos, otros muy básicos. ¿Cómo se nombra? Entonces, fíjense primero de dónde salen. Tenemos el anhídrido sulfúrico, terminación ico, quiere decir que es la valencia más grande del azufre, ¿de acuerdo? ¿Cuál valencia tiene? Tiene valencia 6 más. ¿Cómo lo sé? Si yo multiplicara la valencia del oxígeno, 2, aquí no está el 2, no lo ven, porque esta fórmula está simplificada. Aquí en realidad tendría que decir S2 o 6. Por eso sé que la valencia del azufre es 6 más. ¿De dónde la puedo calcular o cómo le podría yo hacer para saber cuál es la valencia que tiene el azufre en este caso? Si yo multiplico el 2 menos, que yo sé que siempre tiene el oxígeno, o casi siempre, lo multiplico por el azufre, yo sabría que este azufre tendría que tener un 2. Por eso es que sé que la fórmula está simplificada. Eso lo veremos cuando, un poquito más a detalle, cuando veamos la lectura, el tema de los números de oxidación. Entonces, en este caso, el anhídrido sulfúrico, cuando se combine con agua, me va a dar un ácido. ¿Qué ácido? El ácido sulfúrico. Fíjense cómo lo único que cambia es el nombre, ácido por anhídrido por ácido, y le estamos agregando hidrógenos. Podemos tener ácido sulfuroso, ácido nitroso, ácido nítrico, ácido fosforoso, ácido fosfórico, y así. Con casi todos los no metales
se van a estar formando estos oxiácidos. Pues bueno, aquí les puse otro ejemplo, es el mismo ejemplo. Esta es la fórmula general HN, chiquito, su sufijo, X, que es el no metal, O a la N, ¿no? Aquí lo que vemos es que el número de hidrógenos que tienen que tomar estos ácidos cuando se forman, ¿no? Eso lo vemos a la hora que escribimos los compuestos y que hacemos su nomenclatura. Y en este caso, cuando tenemos, acuérdense que podemos tener anhídridos de halógenos con hasta 4 valencias diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando esos anhídridos se combinen con agua y se formen en ácidos? Se van a formar estos ácidos, HClO, HClO2, HClO3, HClO4. ¿Se acuerdan que aquí en la tabla anterior decía que los halógenos, los 7A toman un hidrógeno? ¿De acuerdo? Para eso nos sirve ver esa tabla. Cuando formemos el ácido, ¿cuántos hidrógenos va a tener ese ácido? En el caso de los ácidos formados con los óxidos provenientes de los halógenos, solamente va a haber uno. ¿Cómo es la nomenclatura de estos compuestos? Ácido, así de cajón. Tenemos que indicar el nombre del no metal y la terminación que le corresponde. En este caso es hipocloroso, después sigue el cloroso, después sigue el clórico, después sigue el hiperclórico. ¿De qué depende? Pues del anhídrido del cual provienen. Este viene del anhídrido perclórico, del anhídrido clórico, del anhídrido cloroso y así. Depende de qué anhídrido provienen y de qué valencia es la que está teniendo el no metal en ese caso. Aquí tenemos ejemplos. El ácido nitroso va a formar el ácido nitroso. El ácido bórico va a formar, el anhídrido bórico, perdón, nada más es un óxido, va a formar el ácido bórico. ¿De dónde salen las oxisales? Pues ya vimos que si tenemos un no metal, lo combinamos con oxígeno, nos va a dar un óxido, un óxido anhídrido. Si ese anhídrido u óxido no metálico lo combino con agua, me va a dar un ácido. ¿Qué tipo de ácido? Un oxiácido, que tiene siempre hidrógeno y oxígeno. Si ese oxiácido lo combino con una base, con un hidróxido, ¿qué es lo que qué es lo que va a pasar? Va a haber una reacción química y lo que vamos a obtener va a ser una sal y agua. Esta reacción se llama reacción de neutralización porque tenemos un ácido que es muy corrosivo, una base que puede también ser muy corrosiva y cuando los juntamos se hace una reacción que genera mucho calor y se neutraliza el ácido con la base. Lo que se va a generar va a ser en este caso una oxisal. ¿Cómo sé que es una oxisal? Pues fíjense bien en cómo está estructurado el compuesto. Hay un metal, un no metal y oxígeno. Y siempre, siempre en este tipo de reacciones nos va a dar agua. El metal salió de aquí, de la base, y el no metal y el oxígeno salieron del oxiácido. Entonces, así es como sabemos qué compuesto es el que va a surgir de esta reacción. ¿Cómo es el nombre de estos compuestos? Bueno, nos tenemos que fijar en el nombre del ácido del cual provenía esta oxisal. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Este compuesto surgió del hidróxido de sodio y del ácido hipocloroso. Cuando hagamos la conversión a una sal, vamos a utilizar el mismo prefijo hipo con la terminación ito de sodio o sódico, cuando nada más tiene una valencia. En este caso, esta sal surgió del hidróxido de potasio con el ácido nítrico, HNO3, ¿de acuerdo? Cuando hicieron esa reacción se formó esta sal y agua, y esta sal se llama, la terminación cambia a ato nitrato de potasio o nitrato potásico. En este caso ocurre lo mismo.
Carbonato, porque es la sal con la valencia más grande, no la más grande, pero sí la valencia más grande, termina en ato y de cobre o cúprico, porque estamos ocupando la valencia del cobre más grande. Aquí tenemos más ejemplos. Nitrato de sodio, nitrato de calcio, nitrito de aluminio. ¿Cómo sé que es nitrato, que es nitrito? Pues por el número de oxígenos que tiene. Me está diciendo qué valencia está funcionando con el nitrógeno. Esta es la valencia más grande, el nitrato, y en este caso es la valencia más chiquita, el nitrito. Podemos nombrar estas sales también utilizando la nomenclatura stock, indicando del metal cuál es la valencia que tienen con número romano.